Bien, son las 9 de la mañana con 23 minutos y vamos a conversar ahora con el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, a propósito de los hechos que han preocupado y que tienen que ver con principalmente homicidios ocurridos en distintas partes del país, pero aquí en la región metropolitana, donde continúan en algunos sectores políticos llamando a un estado de excepción en la región metropolitana. Vamos a conocer la postura de Jorge Burgos a esta hora. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Buenos días, Alicia. Que esté muy bien. Feliz año. Igualmente para usted, Jorge. Bueno, lo decíamos, ¿no? Hay y continúa una idea muy firme en algunos sectores de decretar estado de excepción en la región metropolitana. Primero esto, ¿qué le parece esta propuesta cuando un fin de semana largo volvió a tener cifras muy preocupantes en materia de delincuencia y crímenes? Sin duda, yo creo que particularmente lo que está ocurriendo con los homicidios en los últimos tiempos, en las últimas semanas, indican que en vez de bajar el delito más grave de todo pareciera indicar, ponemos la fotografía del momento, que el número de homicidios va en aumento. El fin de semana de fin de año y del primer día de Año Nuevo da cifras bastante espeluznantes desde el punto de vista del número de homicidios. No tengo la comparación con el año anterior, pero se ve muy, muy grave. Entonces ahí los actores, particularmente los actores políticos, tienden a proponer medidas distintas que pongan atajo a este aumento de la tasa de homicidio. Yo creo que es importante como sociedad, y particularmente quienes son nuestros representantes, sentarse a conversar seriamente qué cosas más hay que hacer para poner fin a este aumento de la tasa del delito más grave de todo, que es la muerte de un ser humano. Más allá de las circunstancias del delito, ¿no es cierto? Muchas veces uno dice, bueno, pero son ajustes de cuentas, pero igual son homicidios, ¿no? Y van creando una sensación de mucha inseguridad en las ciudades donde esto ocurre, particularmente en el caso de Chile, en Santiago. No es la única parte donde más aumento ha habido, aparentemente. Entonces, ¿qué medidas? Ese es el tema. ¿Cómo lo hacemos con rigor? No con populismo barato, sino con rigor. Entonces se ha instalado ahora, como señalaba su pregunta especial, que puede ser una solución establecer el estado de excepción constitucional, entiendo yo, de emergencia. ¿Ah? Sí. Hay algunas, bueno, no críticas, sino que ideas que se contraponen a esta, porque se ha dicho que también podría, por ejemplo, si hay un estado de excepción en la región metropolitana, que no es en el único lugar donde están ocurriendo hechos delictuales, no lo sabemos. Entonces, ¿qué señal daría desde al crimen organizado hasta la ciudadanía, no de estar en un estado de excepción, por muy temporal que fuese esta decisión? A ver, lo primero que tenemos que para racionalizar la decisión que tienen que tomar las autoridades, en este caso son las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para declarar una determinada zona en el estado de excepción, es establecerse, se dan las condiciones para que esto proceda, es decir, que hay una grave alteración al orden público, a la seguridad pública, que hace indispensable solicitar transitoriamente, no sabemos cuánto tiempo, la incorporación de las Fuerzas Armadas al control del orden público. No al trabajo conjunto, al control del orden público. Eso dice el estado de excepción. Entonces, existen esas circunstancias, están superadas las fuerzas de orden y seguridad, que normalmente son los que debieran establecer las condiciones para la eficacia del derecho, para la seguridad pública. Si se dan esas circunstancias, claro que uno tiene que entrar al debate de esa naturaleza. Ese debate se produjo en el caso de la macrozona zona sur, ¿no se acuerda usted? Por razones de otro tipo. Pero que continúa todavía. Entonces, al final decía, ¿de cuántas de estas medidas que parecen ser temporales finalmente se pueden instalar de manera casi como de facto, ¿no? Porque el estado de excepción ahí nunca más dejó de operar.
Claro, no es de facto porque a uno se lo ha olvidado, pero cada 15 días el Congreso es convocado, ¿no es cierto?, para renovarlo. Eso se ha cumplido religiosamente porque obviamente es una decisión, como le decía yo, de ambos poderes del Estado. Pero tiene razón usted en la cuestión de fondo. El ingreso de las Fuerzas Armadas al control del orden de seguridad es idealmente transitorio, pero los hechos demuestran que esa transitoriedad se puede extender mucho, mucho en el tiempo. Yo siempre recuerdo una anécdota que un profesor de Derecho Tributario, cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un alumno le preguntó: ¿cuál es la diferencia entre un impuesto transitorio y un impuesto permanente, señor profesor? Ah, muy fácil, que los transitorios suelen durar más que los permanentes. Eso puede darse porque se va produciendo un efecto de normalidad bastante complejo y una circunstancia que hay que tenerla presente. Pero dicho eso, vuelvo a la pregunta central. ¿Es necesario? Voy a ser más claro. ¿Están superadas las fuerzas de orden y seguridad en nuestra región metropolitana, por ejemplo, a la hora de prever o atacar las bandas, los grupos organizados que están producto de determinadas circunstancias matando a sus rivales o a personas absolutamente inocentes? ¿Está ocurriendo eso? Las medidas tomadas por el gobierno no están dando los resultados. Hay una llamada Calle Segura, este grupo especializado que tiene una sigla que se me olvida en este momento. Ese es el tema que hay que analizarlo con mucha seriedad. Yo personalmente, da lo mismo, pero yo personalmente, como ciudadano y antes como alguna autoridad hace ya años, siempre fui muy contrario al ingreso de las Fuerzas Armadas al tema de la seguridad, por las cosas que habíamos hablado antes. Permanencia, en fin, no están hechas para eso. Hay otras declaraciones que ha hecho, por ejemplo, en una entrevista al diario La Tercera, el subsecretario de Justicia, y habla de potenciar a Gendarmería para cumplir un rol clave en la desarticulación, dice él, de bandas criminales. Claro, y es lo que se ha propuesto desde hace un tiempo, entre todas las medidas que se han puesto sobre la mesa, o propuestas sobre la mesa. Por ejemplo, que haya un trabajo conjunto entre no solamente Gendarmería, donde se opera al interior muchas bandas criminales con acceso a celulares, con elementos que son lanzados desde fuera de los recintos. ¿Cuánto de esto puede trabajarse en conjunto, no solamente con Gendarmería desde adentro de los recintos penitenciarios, sino que con la línea o la ruta del dinero, como han denominado otros, y así dar con las bandas criminales? Porque eso parece que no está dando resultado, o estas bandas van mucho más rápido que el Estado. Sí, hay muchas cosas. Obviamente que el rol que puede cumplir Gendarmería desde el punto de vista del control de la seguridad en las cárceles y lo que hacen las personas que están presas es básico, es esencial. En eso yo creo que, estando de acuerdo con lo que dice el subsecretario, yo creo que debiéramos estar en una etapa no de anuncio, sino que de ejecución de cosas. O sea, si usted me dice que en Chile es imposible evitar que parientes o amigos de personas que están presas, que se instalan en las inmediaciones de las cárceles, lancen elementos por encima de las murallas, yo puedo decir, no puede ser, y eso sí es imposible. Eso es mucho menor que determinar la declaración de estado de excepción o no, esos controles, esos presencia, en fin, o que en nuestro país todavía no sea posible evitar que los presos tengan celulares para crear la comisión de delitos desde las cárceles. Eso en muchas partes del mundo funciona. Habrá un sistema distinto para que los presos puedan llamar a sus familiares y no se pase por encima de derechos humanos básicos, pero que no se conviertan en instrumentos los celulares de comisión del delito. Esas son cuestiones que deberían estar en plena ejecución, creo yo. Respecto del otro tema, el otro tema es más profundo porque es una decisión. Entonces, yo le decía, y con esto termino, personas que estamos en contra de eso hoy día, yo creo que hay que estar dispuestos a debatir el tema del estado de excepción. Yo el otro día en el mismo canal suyo le decía, porque esto viene discutiéndose 2 o 3 meses, si es que se toma la decisión debería ser acotado. Es imposible establecer un estado de excepción, emergencia en seguridad en toda la región metropolitana, en toda una ciudad, en una gran ciudad. No tenemos contingente de la Fuerza Armada para eso. Entre otras cosas porque nosotros no podemos destinar el contingente de la Fuerza Armada completo a esto.
Las Fuerzas Armadas tienen otras labores fundamentales desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la soberanía. Entonces habría que hacerlo muy acotado. Yo tengo entendido que el estado de excepción ni siquiera hay que declarar una comuna completa, puede ser por zonas, establecer los lugares específicos donde el problema de la seguridad arrancó o sobrepasó todos los límites. Ese es el estudio que habría que hacer si se llega a esa conclusión, a mi juicio. Exacto. Ahora, y para ir cerrando, Jorge, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la creación de más penales que desde la oposición señalan que es el gobierno que hay reticencia, ¿no?, para crear más cárceles? También sería una señal, a su parecer, si es que se cambiaran las condiciones carcelarias. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil crear más penales. Si hay alguna cuestión difícil en Chile es conseguir un sitio para construir un penal, porque obviamente todo el mundo que vive en los alrededores se opone, es muy complejo. Hay varias cosas que son muy complejas. Alguien con algún humor decía que solo hay una cosa más difícil en Chile que conseguir un terreno para hacer un penal o un vertedero, que es conseguir un terreno para hacer un estadio de la Universidad de Chile. Pero en fin, esa es una broma, pero es difícil, es muy difícil. Y obviamente que si los datos indican que ya nosotros tenemos un problema para meter gente producto de sentencias judiciales a la cárcel por falta de plaza, yo no sé si hemos llegado a ese extremo. Creo que hay algunas cárceles donde hay sobrepoblación, eso es complejo, pero no sé si tenemos el extremo que no tenemos plaza. No, creo que no, pero si hay que construir más cárceles, hay que hacerlo. Hoy día mire, tal como se construyen verdaderos monstruos industriales modulares, se podrían hacer, yo creo que cárceles, hay que usar la imaginación ahí, a mi juicio. Es bien importante hacerlo. Y en otras cosas, hay que avanzar en otras cosas. Usted dijo una cosa, la ruta del dinero. Ahí hay un proyecto en el Senado que no ha avanzado, muy importante. ¿Cómo creamos condiciones para agarrar el lavado de dinero? Y hay una propuesta de levantamiento de secreto bancario en determinadas circunstancias que yo creo es muy importante, que ha tenido mucha discusión, pero es muy importante meterse en eso. Evitar lo más posible el uso del efectivo para compras superiores a cierta plata. Tenemos que tomar medidas extraordinarias frente a un crimen organizado que nos está ganando la pelea. No puede ser. Jorge Burgos, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile. A ustedes, gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Igualmente, nos vemos. Vamos a hacer una pausa, 9:36 y ya estamos de regreso.